El lunes pasado estuvimos hablando de los audios de Diego Spagnuolo, ¿no? El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucra seriamente nada más ni nada menos que a la Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria del presidente, que como él siempre la llama es la jefa o el jefe, y a Lule Menem. Audios que, si se llegan a comprobar, y dicho sea de paso que el gobierno nacional recién ahora a través de Milei dicen que son falsos o que es mentira o que Diego Spagnuolo lo quiere ensuciar al gobierno. Todo muy raro porque Diego Spagnuolo es, mejor dicho, amigo y abogado del presidente de la nación durante mucho tiempo atrás. Entonces es muy raro que hoy en día a Diego Spagnuolo lo estén acusando de infiltrado. Los audios son importantes, ¿por qué? Porque se están dando en un gobierno que vino con el discurso de que venían a combatir la casta y la corrupción. Un gobierno que levanta las banderas de que vienen a terminar con la corrupción del kirchnerismo, de los gobiernos kirchneristas sobre todo. Pero claro, en plena votación de la ley de emergencia en discapacidad, mejor dicho, en plena votación para anular el veto que Javier Milei hizo para seguir vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, empiezan a surgir audios que, como dije en el vivo del lunes pasado, ya se verá quién los divulgó, de dónde salieron, quién los grabó. Pero acá lo que importa no es quién los hizo, sino es el contenido de los audios y sobre todo si es real, porque las acusaciones son terribles. Acusan a Karina Milei y a Menem de coimear con una droguería y quedarse con plata del colectivo de discapacidad que tendría que estar en la ANDIS para mejorar el nomenclador de las prestaciones, para mejorar los sueldos de los trabajadores en talleres protegidos, para mejorar la prestación del transporte de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que, en resumen, lo que está investigando la justicia, que se sospecha que ha pasado? Bueno, vamos a empezar cuando Milei quedó para competir en el balotaje. Cuando Milei va a competir contra Massa en el balotaje, se aumentó en ese momento la droguería suizo-argentino, hay comprobantes de esto, ha aportado mucha plata para la campaña de Milei en el balotaje. Droguería suizo-argentino que hoy tiene 27 veces más contratos que tenía antes con el Estado Nacional, o casualidad, y droguería suizo-argentino, que es la acusada por Diego Spagnuolo de ser la que junto con Karina Milei manejan las coimas. El entramado sería el siguiente: la droguería, que es la que le compra los remedios a distintos laboratorios, le dice a los laboratorios que le hagan un descuento porque va a ser una compra masiva. Entonces los laboratorios le hacen un descuento a la droguería, pero la droguería no le pasa ese descuento al Estado Nacional. La droguería le pasa el valor original, el valor sin el descuento. Entonces, el Estado Nacional, en potencial, vamos a hablar, estaría pagando el remedio al valor real, al valor de lista. Pero ¿qué pasa? La droguería, cuando agarra esa plata, a los laboratorios les paga con el descuento. Entonces, ese sobrante es el que se transformaría en dólares e iría de retorno por izquierda, a través de la coima, a Karina Milei. Eso es lo que están investigando. O sea, es gravísima la situación, porque acá no solo estaríamos hablando de coimas millonarias, sino que la que estaría atrás de esto sería Lule Menem y Karina Milei, la hermana del presidente. Pero lo peor de todo, y lo que más bronca da en la sociedad, y por eso después vamos a hablar cómo viene bajando el índice de confianza del gobierno por una encuesta que hubo, lo peor de todo es que la plata esa correspondía al colectivo de discapacidad. O sea, por un lado se pide la ley de emergencia en discapacidad porque el colectivo no da más, porque los prestadores están cobrando a los 6 meses de haber trabajado, porque el valor de lo que cobran los prestadores está congelado desde el mes de diciembre pasado. No solo eso, sino que los empleados, las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos están cobrando 28 pesos por mes.
No solo que el transportista de personas con discapacidad está cobrando 560 pesos el litro de nafta cuando hoy está 1.500 pesos, sino que esa plata que el gobierno nacional dice que no está, que no la puede dar y que nadie va a poner en riesgo el superávit fiscal, ahora nos enteramos que se la están coimeando, que se la están llevando por izquierda. O sea, es increíble. Bueno, desde que aparecieron los audios, recién a las 48 horas apareció Martín Menem en un programa de televisión a la mañana con Laje diciendo que él pone las manos en el fuego por Karina y por su primo, pero no hay acusaciones de ningún tipo y recién ahora Javier Milei salió a acusar a Diego Spagnuolo de decir que es mentira y que lo van a llevar a la justicia. Bueno, la realidad es que el grado de desconfianza que está creando en la sociedad es muy importante, al punto de que el 62% de la población hoy cree que hubo corrupción, al margen de que después voten o no a Milei, ¿no? Porque seguramente ustedes, como yo, conocen gente que, a pesar de que hoy se esté hablando de corrupción en el gobierno nacional, van a volver a votar a este gobierno. ¿Por qué? Porque es lo que venía pasando con el gobierno de Cristina o con otros gobiernos a los cuales se descubrió que hubo corrupción. Se ve que la corrupción para el argentino promedio es un daño colateral. O sea, hay mucha gente que dice, a mí me gusta este candidato o a mí me va bien con este candidato, con este político, y lo voy a seguir votando aunque se esté comprobando que hay corrupción. Lamentablemente pasa eso, pero también hay que decir que ahora recientemente la Ditela hizo una encuesta donde remarcó que el índice de confianza en el gobierno bajó el 13%. O sea, hay un 13% de la población que ya no cree tanto en el gobierno, sino que el 62% cree que hay corrupción. ¿Qué pasa cuando empieza a haber estas tires y aflojes y empieza a haber estas controversias en el gobierno? Bueno, se empiezan a pelear internamente. Las fuerzas del cielo, el gordo Dan y todos estos operarios de redes sociales acaban de decir que los Menem hacen lo que quieren en el gobierno nacional. Se viene diciendo que los Menem vienen manipulando a Javier Milei y que Javier Milei hace lo que ellos quieren. O sea, se está mostrando un reflejo de debilidad en el gobierno nacional que hasta hace un poquito atrás no se veía. Pero no se veía por lo menos por el ímpetu que tenía Javier Milei en cada una de esas entrevistas o charlas preparadas con los periodistas amigos, ¿no? Donde él mostraba que él hacía lo que quiere, que todo el mundo hace lo que quiere y por eso estuvo hablando con gobernadores para hacer alianzas. Pero a partir de los audios empieza una era nueva, en lo personal creo que es así. No sé cuánto puede afectar en el voto popular, porque como dijimos recientemente, mucha gente sigue votando en contra de y no a favor de lo que están votando actualmente, que sería Javier Milei. Hablando en resumidas formas, mucha gente va a seguir apoyando a Javier Milei por más que se descubra que haya habido corrupción. Sobre todo la gente que no tiene nada que ver con el colectivo de discapacidad. Después, como veníamos diciendo el lunes pasado, va a haber mucha gente que lo votó a Javier Milei porque creyó que iban a combatir la casta. Va a haber mucha gente que lo votó a Javier Milei porque creía que no se iban a meter con los jubilados, con las personas con discapacidad y menos con la salud pública, el Garrahan. Ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha atendido en el Garrahan, que tiene familiares que se atendieron en el Garrahan, familiares médicos que se atendieron ahí, que creían que Milei no iba a ir por ese lado. Pero Milei no solo desfinancia la salud pública, la educación pública, vialidad nacional, con lo que conlleva accidentes y muertes en todas las rutas nacionales. Es cuestión de salir un poco a las rutas nacionales y ver que están abandonadas, que si bien nunca estuvieron bien, aunque venimos pagando peaje, ahora las han abandonado por completo. Entonces, si sumamos salud pública abandonada, vialidad, educación, no se le da el aumento a los jubilados, o sea, se veta el aumento a los jubilados. Entonces, es complicada la situación. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Vuelvo a decir, no lo sé porque hay mucha gente que quedó muy dolida con los gobiernos anteriores y va a seguir acompañando esta situación. Pero bueno, Milei dijo recientemente, hoy salió en todos lados, que él acusa a Spagnuolo, que Spagnuolo miente. Yo ahora le pregunto a ustedes y yo voy a dar mi opinión. ¿Por qué creerle a Javier Milei
luego de 5 días de que aparecieron los audios, porque recordemos que a las 24 horas de que aparecieron los audios, Javier Milei estuvo en una charla con empresarios muy importantes de la Argentina, donde en esa charla estuvo hablando de la corrupción kirchnerista, pero no dijo nada de los audios. Entonces da que pensar, como Karina Milei cuando estuvo en La Matanza diciendo en un acto de campaña que vamos a terminar con el curro kirchnerista, cuando un par de horas antes la estaban nombrando a ella como que era la cajera. Pero ahora, luego de los audios de Spagnuolo, no sé si ustedes se enteraron, que el orfebre que elabora el bastón presidencial salió en un medio de comunicación a contar que cuando Javier Milei asumió, él le pidió una reunión con Milei, a Karina, para hablar de cómo quería el bastón. ¿Se acuerdan que Milei le pidió el bastón con sus perros grabados en el mango? Bueno, el orfebre acaba de decir que Karina Milei le pidió $5.000 para reunirse con Milei. Entonces ahora pensemos, Pallarol, el orfebre, ¿qué necesidad tiene de mentir ahora y decir que Karina le pidió $5.000? Vamos a pensar que Pallarol está trabajando ¿para quién? Para el kirchnerismo. Pallarol, el orfebre, le hizo los bastones presidenciales de la dictadura militar para acá, a todos se lo hizo. Entonces, ¿por qué ahora va a salir a decir eso? Salió a contar lo que le pasó. Yo quiero creer que esta persona estaría indignada, ¿no? Él haciendo ese trabajo, que Karina le pida $5.000 para tener una reunión con Milei. Después de eso, empezaron a haber comentarios que la justicia está investigando, que en varias reuniones de empresarios con Milei, esas reuniones se estuvieron dando porque Karina pasaba con su cartera donde los empresarios ponían plata para poder estar en una reunión con Milei. O sea, las reuniones con Milei las están vendiendo. Acá debe ser Gonzalo, GNZ. Ustedes escriban si quieren comentar, yo los leo. Totalmente chequeado. Ayer vi a Milei pateando a un niño. Yo no lo vi, no sé, pero lo que es real que Milei desde que asumió nunca habló de los niños, de las niñas, de las infancias. Él habla de los perros, él anda por la calle haciendo campaña y ve un perro y se agacha y lo toca, que está hermoso, yo tengo 3 perros, pero nunca habla de los niños, de los derechos de los niños. Es más, la única vez que habló de un niño fue de Ian Moche, este chico autista, que es un activista por los derechos de las personas con discapacidad, que se ha reunido con todos los políticos y él lo trató de cuca, lo insultó a un niño de 12 años. Estela Maris dice, dejen de hablar pavadas, no sé cuáles serán las pavadas, Estela, cómo les duele que no gobiernan, no sé a quién le estás hablando. Acá en lo personal, nunca fuimos parte de ningún gobierno, nunca hemos apoyado a alguien que gobernó. Yo estoy contando la realidad de los audios de Spagnuolo, no son audios de Elisa Carrió, no son audios de Facundo Manes ni de Cristina Kirchner, los audios son de Diego Spagnuolo. Y Diego Spagnuolo es abogado personal de Milei desde antes que sea candidato. Diego Spagnuolo es amigo de Milei y era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad. El que no aumentaba el nomenclador para que las personas con discapacidad puedan hacer sus terapias, pero paralelamente le había contado el año pasado, en el mes de julio, a Javier Milei que su hermana y Lule Menem estaban coimeando a la droguería, con la droguería suizo-argentina, a los laboratorios, en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad. Así que Estela Maris, no, acá esa grieta no va. Acá vas a escuchar una opinión a favor de los colectivos más vulnerados de la sociedad. De este lado de la pantalla tenemos empatía con los jubilados a los cuales, como dije el lunes pasado, no sé si me viste, que Cristina también les vetó el 82% móvil y que en ese momento, si bien no estábamos en las redes, en lo personal lo critiqué mucho.
Hola, buenas tardes. ¿Qué sería diplomado en discapacidad? Daro, te cuento, yo soy periodista, he estudiado la carrera de periodismo y diplomado tengo una diplomatura, tengo un título, una diplomatura que está avalada por el Ministerio de Educación, diplomatura en discapacidad. Obviamente la diplomatura en discapacidad es muy abarcativa, desde políticas públicas en discapacidad, pero siempre de acuerdo al modelo social de la discapacidad, donde estudiamos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, donde estudiamos el modelo de presidencia, el modelo médico hegemónico, el modelo social, donde estudiamos la terminología, y donde estudiamos cómo fue la evolución del colectivo de discapacidad, de las luchas del colectivo de discapacidad, de cómo abarcar desde el colectivo de discapacidad políticas públicas, cómo generar políticas públicas, cómo comunicar noticias e información, cómo interpelar a la política o a los políticos cuando, por ejemplo, hablan de discapacitados. Estamos viendo en todos los canales de comunicación, radio, televisión, streaming, políticos oficialistas, opositores, hablar de discapacitados, algo que está mal, algo que le falta el respeto a las personas con discapacidad. Ian Moche fue mandado por la madre. No, Pela, Alejandro, no. Te soy sincero, a Ian Moche lo sigo en las redes hace mucho tiempo. Es un chico que sabe mucho del modelo social. Se ha reunido, si bien se reunió con Cristina Kirchner, también siempre pidió reunirse con Javier Milei. Pero te voy a decir una cosa, antes de que Javier Milei asuma, se había reunido varias veces con la ex vice de Diego Spagnuolo, Romina Núñez, quien es madre de un chico con autismo. Se reunió, coincidieron en todo, hablaban de políticas públicas para el colectivo de discapacidad. No, a Ian Moche te aseguro que si lo conocieras un poquito, te darías cuenta que la madre no lo maneja. Es un chico que tiene un vocabulario y que tiene una terminología que no está repitiendo un cassette, no. Es un chico autista, un chico que estaría dentro del autismo, en lo que sería el Asperger. Seguramente tiene un coeficiente intelectual muy amplio, muy alto, donde si lo escucharas te darías cuenta que está más allá de la política, que eso es lo que hay que trascender. Y lamentablemente en la Argentina, como vivimos en esa grieta de K, no K, caemos siempre que si no está en un lado está en el otro, cuando lamentablemente somos un montón los que estamos en el medio sin estar pegados a alguien, sino a ideas, ¿no? Que pueden ser ideas que no compartan los otros, ¿no? Pero no estar atados a un sello político. Ian Moche, como te digo, se ha reunido con Facundo Manes, se ha reunido con gente del socialismo, con Esteban Paulón y Mónica Fein, con Romina Núñez, que hoy, hasta hace poquito, estaba en la Libertad Avanza. Eso es lo que dicen del gobierno nacional, que la madre lo maneja. Mario dice tal cual, vergüenza el presidente que tenemos. La madre de Ushuaia, dice Alejandro, no pienso que sea así. Yo creo que es subestimarlo a Ian, y la verdad que Ian, lo pueden seguir por las redes sociales, síganlo y vayan para atrás hasta antes que haya ganado la presidencia Milei, y se van a dar cuenta que Ian Moche no. A ver, quienes militamos en favor de los derechos de las personas con discapacidad, nos reunimos con cualquier político. Yo les voy a contar un ejemplo. Yo vivo en Urdinarrain, soy de Buenos Aires, pero vivo en Entre Ríos. Actualmente en mi ciudad gobierna un partido vecinalista que está en su segundo mandato. Cuando estaba terminando el primer mandato, yo me reuní con una persona que era director de desarrollo social para hablar de políticas públicas en discapacidad. Todo ad honorem, no le cobré nada. Tuve 3 charlas, 3 viernes a la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Le expliqué de qué se trataba el modelo social al director de desarrollo social, que es abogado, no tenía ni idea. Es más, en ese momento unas madres estaban pidiéndole que hagan una plaza inclusiva. Él me pregunta, Guille, ¿qué es una plaza inclusiva? Le expliqué qué eran los pictogramas, para qué se usaban los pictogramas. Perfecto. Le expliqué todo eso. Ellos en la campaña hablaban del modelo social,
hablaban de plazas inclusivas en todos los parques, hablaban de pictogramas, hablaban del modelo social. Ganaron la reelección y no hicieron nada. La plaza inclusiva que hicieron, la hicieron en un lugar que segrega al colectivo de discapacidad porque la hicieron en una punta de un parque donde la gente cuando se junta a tomar mate no va a ese lugar. Y quienes entendemos de inclusión y quienes nos capacitamos, si queremos que la sociedad empiece a ser inclusiva, hay que interpelarla. Y la interpelás poniendo la plaza inclusiva y al colectivo de discapacidad donde estamos todos. Porque justamente es eso. La sociedad tiene que convivir con la diversidad y no en un sector. Sumado a que la plaza la hicieron chiquita así, en un lugar donde los chicos si empiezan a correr se golpean, imagínense chicos neurodivergentes, donde los estímulos los pueden poner mal, el ruido, las luces, el aglutinamiento, bueno, no hicieron un lugar tampoco de calma. Bueno, no vamos a en este vivo hablar de eso porque se nos van a ir 2 horas. Pero bueno, para que entiendan, yo me junté con esa gente. Siento que me usaron, por supuesto, porque usaron un montón de vocabulario, ideas que les di para promocionarse ellos en la reelección. Pero después ganaron, van 2 años de gestión y no hacen nada. Es más, me entero que me critican porque soy crítico de la gestión. ¿Por qué? Porque cuando hacen un monumento en un bulevar, cuando hacen la rampa de accesibilidad física, las hacen con un escalón de 3-4 centímetros. O sea, no van ni a Google para fijarse cómo debe estar hecha una rampa, con qué pendiente, pero sobre todo con el escalón que le hacen. Los leo porque veo que hay un par de mensajes que se me han pasado. Bueno, acá Pepo creo que es, que laburen los discapacitados. Bueno, Pepo, primero hablemos de personas con discapacidad. Segundo, te voy a decir que por ley hay un cupo del 4% en el Estado y el Estado no lo cumple. O sea, hay mucha gente que hoy en la Argentina no tiene trabajo y no consigue. Ahora te pregunto, si vos tenés una verdulería, un negocio de ropa, una pyme, una panadería, ¿a quién tomás? ¿Tomás a una persona ciega? ¿A una persona sorda? ¿A una persona con síndrome de Down, con autismo? ¿O una persona en silla de ruedas, por nombrarte un poquito del colectivo? ¿O tomás a una persona neurotípica que visiblemente no tiene ninguna discapacidad? Bueno, ahí te vas a dar cuenta por qué las personas con discapacidad están 3 escalones abajo. ¿Se entiende? Falta de oportunidades, falta de apoyo, falta de concientización social. Entonces, una persona con discapacidad que vive en un barrio donde no hay transporte público y se maneja en silla de ruedas o es ciega, ¿tiene las mismas oportunidades que alguien que puede andar en bicicleta? Te leo. Es muy fácil cuando uno no está en el colectivo de discapacidad o no lo conoce o desconoce, es muy fácil opinar tan suelto, ¿no? De forma tan suelta. Yo siempre digo, yo de fútbol no sé mucho, opino a veces algo, pero mi opinión no puede hacerle doler a otra persona. Porque te aseguro, Pepo, que si alguien con discapacidad te lee o un familiar te lee, lo vas a hacer sentir mal. Porque no va el hecho hablar de esto así, tan libremente, ¿no? Marisol, la voz son los padres y familiares de personas con discapacidad. Sí, tal cual. Y te agrego, Marisol, que los padres, madres y familias que abrazan el modelo social. Porque lamentablemente en la Argentina y en el mundo hay muchas familias que siguen estando en el modelo médico hegemónico, ¿no? Donde las personas con discapacidad no eran sujetos de derecho, cosa que mucha gente no lo sabe. Y a Pepo le digo, que decía que laburen, literalmente las personas con discapacidad son sujetos de derecho y tienen el derecho a trabajar. Y el Estado, ese Estado que Milei quiere destruir, que dijo que él como el topo iba a destruirlo, tiene que garantizar que las personas con discapacidad accedan a trabajos dignos y trabajos en blanco. Marisol, todos hablan, bla, 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 pero cuando darán lugar a quienes viven la realidad de las personas con discapacidad. Y sí, Marisol, por eso yo digo que el colectivo de discapacidad
se tiene que involucrar en política, tiene que militar, ir a marchas. Claro, acá sí, a ver, es triste lo del perro. Mario Antonio Lobat dice, tenemos un presidente que es asesorado por un perro muerto y que podía salir bien. Sí, es lamentable, ¿no? Es lamentable. Como la hermana que era tarotista, que tiraba las cartas. Y bueno, y tenemos a Lilia Lemoine, que hoy hizo un escándalo en un diputado, no sé si lo vieron, que se estuvo peleando de una forma muy infantil, pero digo infantil y le pido perdón a todos los niños, ¿no? Porque hay niños que nos dan el ejemplo. Pero se han peleado, ganan 6 millones de pesos y se han peleado de una forma tan grotesca entre Marcela Pagano, ex diputada libertario, y la asesora de imagen presidencial, esta chica que se disfrazaba de superhéroe, que es cosplayer, si no me equivoco, bueno, Lilia Lemoine. Ella lo asesora a Javier Milei. Marisol, ¿qué tipo de autismo tiene Ian? En realidad, hoy no se habla más de tipo de autismo. Se habla dentro del espectro, con más y menos apoyo. O sea, personas con autismo que requieren más apoyo y personas que requieren menos apoyos, personas que son más sensibles a estímulos y otras que son menos sensibles, o sea, hiposensibilidad. Ian sería lo que antes se catalogaba como Asperger, lo que antes se decía como alto funcionamiento. Si vos lo escuchás a Ian, tiene un vocabulario que tiene hoy un profesor de lengua y literatura en la universidad, y es un chico de 12 años. Daro Capano, discúlpame, pero pasa lo mismo. Antes de las elecciones siempre nos traen a colación convenientemente y luego nos olvidan. Lo decís por quién, jubilados, personas con discapacidad. Sí, siempre antes de las elecciones, o cuando están las elecciones, siempre se utiliza a la sociedad, ¿no? Tenemos las típicas imágenes de toda la vida donde el político va a un barrio humilde y levanta un nene descalzo y sonríe y después lo baja y que el nene siga descalzo, ¿no? Y no digo que le regale unas zapatillas, sino que le dé trabajo a la familia, que mejore las calles, ¿no? Que dé accesibilidad, que dé cloaca, que dé luz. No me cierra Ian Moche. Seguilo, Mar y Sol, seguilo en serio. Yo lo vengo siguiendo a Ian Moche de hace mucho tiempo. Y por lo menos levanta mucho el colectivo, las banderas del colectivo de discapacidad en general. Te consulto a ver vos como diplomado en política de discapacidad, ¿cuál es el fundamento que se debe haber cortado ahí? Mirta dice, no sé cómo se maneja esto, pero ningún gobierno lo hizo. Esto es una vergüenza. Lo que es discapacidad, todos los gobiernos vienen vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Sí, tal cual, Marisol, sí, recuerdo, ya me has comentado que tenés 2 hijos, creo, con discapacidad, con autismo, creo, ¿no? Me lo has comentado, me acuerdo. Totalmente, tenés que levantar la voz, tenés que defender los derechos de tus hijos. Yo tengo un hijo con autismo. No suelo decirlo pero no porque lo oculto, ¿no? Porque tengo acá atrás la remera que dice Urdinarrain habla de autismo. Acá en mi ciudad vengo hace muchos años militando los derechos de las personas con discapacidad en general y con autismo en particular. Es más, estudié periodismo de grande para dedicarme al periodismo social y para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Esta es la primera vez que lo cuento. Pero acá en mi ciudad he hecho una gran movida, he hecho una campaña durante 3 años, la campaña de Más Luces, Menos Ruido, esa para que la pirotecnia sonora deje de estar. Bueno, y les comento, ya van 2 años que logré que en la ciudad no se tire pirotecnia, a veces tiran un poquito, pero casi nada. He logrado que en el fútbol del departamento de Gualeguaychú la policía de Entre Ríos y la Liga Departamental de Fútbol prohíba la pirotecnia sonora en todas las canchas de fútbol.
Eso lo he logrado yo. Lo que pasa es que me hace poner colorado contar esto, ¿no? Pero bueno, fue así. Por eso yo digo que las familias con discapacidad, que están en el colectivo, tienen que de alguna forma militar la causa, reunirse con los políticos de cualquier partido político. Y siempre digo, si algún partido les gusta, ¿por qué no ir y militar? No tiene nada de malo, al contrario. Tiene que haber gente del colectivo de discapacidad en el Congreso, en los consejos deliberantes. Sí, qué manera de estar al pe y hablar bol, Silvia. Se ve que no entendés de la temática de discas y es por lo que estamos diciendo acá. Ignacio dice que sí, sabes que Ignacio, yo en el grupo íntimo a veces pienso lo mismo, ¿no? Ignacio dice, estoy seguro de que este país con esta sociedad que tenemos no va a cambiar más. Y bueno, sí, yo a los 20 años, con una ideología progresista, no populista, progresista, creía que cuando a los 20 años siguientes el país podía mejorar y hoy el país está peor. Lamentablemente está peor. Entonces nos preguntamos si dentro de 20 años va a estar mejor. Es difícil. Sí, Marisol, ahí te leo que tenés 2 hijos con autismo. Por eso ni hablar que hay que seguir en la lucha, defendiendo los derechos. Flor Alejandra dice, hola, pero este gobierno es un desastre, inflación 0, pero tengo 2 trabajos, claro. Lo que pasa también de la inflación, que si bien es algo que nos deja tranquilo a todos y que todos los gobiernos quisieran tenerla, también es que mucha gente ya ha dejado de consumir un montón de cosas y por ende cuando se deja de consumir, los precios no aumentan. Sin dudas hay mucha gente, los jubilados ni hablar, al 15 de cada mes ya dejan de consumir carne, dejan de comprar un helado, bueno, y sí, por supuesto, eso hace que la inflación baje. ¿Te parece que pagué 80.000 el mes pasado y este mes 200.000? No, son una locura. Hoy la gente que alquila una vivienda, los aumentos de los alquileres van por arriba de lo que fue la inflación. Pero bueno, sí, lamentablemente el gobierno, yo en lo particular no le creía a Javier Milei lo que prometía, pero bueno, había que darle tiempo. Y ya van casi 2 años, y por supuesto tiene que terminar su mandato, no me cabe duda, pero que pare de sufrir los colectivos más vulnerados, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a llegar ajustando a los jubilados, a las personas con discapacidad? Los prestadores de personas con discapacidad van a dejar de trabajar, van a dejar de atender porque no cobran. O sea, ¿qué va a pasar? Las personas con discapacidad van a tener que dejar de ir a la escuela, a los centros de día, se van a tener que quedar en la casa como hace 20 años atrás. Omar dice, en una plataforma se los decía, no conocen la ley de discapacidad, ni siquiera la 2240. No, los políticos no conocen la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay muchas familias que tampoco la conocen. Por eso siempre le digo, cuando me escriben por privado muchas familias, lo primero que una familia, cuando le dan un diagnóstico a un hijo con discapacidad, por ejemplo, a los 2 años con autismo, o en una ecografía, bueno, hay que estudiarse la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es la Biblia para la persona con discapacidad. Eso va a hacer que uno pueda defender los derechos de su hijo, de su hermano o de su padre. Renzo dice, la deuda más grande que se haya tomado en la Argentina, todos con cuenta en Panamá. Sí, lamentablemente el kirchnerismo cuando pudo haber tomado una deuda, pero la alianza en su momento, pero después Macri, Alberto y ahora Milei. De esa deuda nada va para que las personas con discapacidad estén mejor, no va para la salud pública, no va para el Garrahan, no va para hacer rutas.
es para la bicicleta financiera, lamentablemente, ¿no? Entonces se va un gobierno y queda deuda a pagar por otro. Pero como dice la convención, hasta se podría ir al Fondo Monetario para mejorar la situación de la discapacidad. Pero bueno, 19:38, nos pasamos 8 minutos del vivo. Vamos a cortar acá. Escríbanme por privado por TikTok si tienen alguna inquietud. No sé qué dice Guillermo Nieto. Vos sabés que las mentiras tienen patas cortas. No sigas por amor a Dios. No entiendo, Guillermo. Si querés rápido, decime de quiénes, las mentiras de quién. Calculo que serán las mentiras del gobierno nacional. Cuando decía que el colectivo de discapacidad le iba a desestabilizar el superávit fiscal, pero paralelamente estaban coimeando el 8% con la droguería suiza argentino. Estamos re complicados ahí, ¿no? O la compra de aviones de guerra por Luis Petri, o los miles de millones que le dieron a Santi Caputo para que maneje la CIDE. Había plata para todo eso, pero no hay para el bono, para aumentar el bono de 40.000 pesos que iba a aumentar para los jubilados, o el 7,2% a los jubilados. Bien, se está uniendo gente, yo los voy a ir despidiendo. Nos vemos el viernes, pasado mañana a las 7 de la tarde por TikTok, en el video de TikTok. Entren a la cuenta, hay un montón de videos que vengo sumando y hablando. Periodista independiente, progresista, militante peronista no soy, nunca voté un gobierno peronista. He sido muy crítico del kirchnerismo, no voté nunca al gobierno kirchnerista, ni a Alberto, ni a Cristina, y ni a Néstor, nunca. Así que quédate tranquilo, Moncho Noelia. No. Es más, aclaremos, Moncho Noelia, que en la Argentina, los argentinos que votamos, no somos kirchneristas o mileístas. Hay un montón de independientes, también hay gente que está en la coalición cívica, partido que respeto mucho, mucha gente que está en el Partido Socialista de Santa Fe, que era el de Ernest Wiener, un ejemplo en gestión, en salud y en educación pública. Se los dejo para el que no lo conoce que lo lea. Está la izquierda, está el radicalismo de Facundo Manes, de Loredo. Hay un montón de matices. Está Graciela Ocaña. No todo es peronismo, y no todo es K, y no todo es Milei. Eso es lo que nos quieren hacer creer en un sector de la clase política. Porque a Milei le conviene que ustedes crean que o estás con Milei o sos K. Y a Cristina le conviene que todos crean que o sos de Milei o sos K. No, periodismo independiente, sí. Pero por supuesto, una mirada progresista. Acá nunca van a escuchar que esté defendiendo una multinacional en detrimento de la pyme. No, yo no voy a defender a los importadores en detrimento de la pyme. No voy a defender los grandes supermercados en detrimento del almacén de barrio. Estoy a favor de la educación pública, estoy a favor de la salud pública, estoy a favor de los jubilados, del colectivo de discapacidad, estoy a favor de que los empleados estén en blanco y que estoy a favor de que el empleado que esté en blanco por el total de su trabajo y no por media jornada como pasa. Sí, eso es ideología, eso es una postura progresista. No es muy difícil darse cuenta, pero sí, periodismo independiente. Periodismo independiente quiere decir que ustedes están viendo esto gratis y a mí nadie me paga. O sea, revisen mis redes, Facebook, Guillermo Wilson, periodista, Instagram, YouTube, TikTok, @periodismo social GW, no hay una pauta publicitaria. Soy crítico del actual gobernador de Entre Ríos donde vivo, soy crítico de Milei, fui y soy crítico del kirchnerismo. O sea, es cuestión de que empecemos a ver más allá y no todo es La Nación Más ni C5N. Hay un montón, por suerte, que estamos en el medio tratando de sobrevivir y de mostrar la realidad, por lo menos cómo la vemos. Después podemos discutir quién está de acuerdo, y creo que nadie sabe quién está, no de acuerdo, quién tiene razón, porque no sé si hay una razón. Lo que sí les doy, mi palabra de que hablo con honestidad y con una línea, que es en la que les dije, en defensa de derechos del colectivo de discapacidad.
Les dejo un saludo grande, nos estamos viendo el viernes que viene a las 7 de la tarde en vivo por TikTok. Chau, chau.